Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Ortega y yo les voy a explicar este examen especial que dimos de regalo. Si no lo tienes, puedes mandarnos un mensajito y con gusto te lo pasamos. Nada más nos dices de qué área te interesa. Y en específico lo que vamos a hacer es revisar el apartado de matemáticas, ¿va? Voy a checar pregunta a pregunta. Si tienen alguna duda, pues me lo pueden dejar en los comentarios del video. Pero voy a tratar de hacer todas las operaciones, ¿va? Entonces vamos a iniciar con la primera pregunta. Dice, ¿cuál es el resultado de la operación? Y tenemos una operación larguísima, larguísima, que son cosas que han pasado en la UNAM. Así que vamos a empezar poco a poquito. Resulta que esta es una jerarquía de operaciones. ¿Qué tendríamos que hacer? Empezar a resolver las operaciones desde el paréntesis más pequeño. Entonces podría ser por este paréntesis o por este paréntesis de aquí. En este caso, lo que yo puedo hacer es simplificar la fracción. En lugar de escribir 8 décimos, como es una fracción que tiene dos números pares, yo puedo dividir cada uno de estos números entre 2. Igual voy a hacer lo mismo con este 6 cuartos, que también se puede dividir entre 2, para hacer las fracciones más pequeñas primero. Entonces, paso 1, simplificar. 6 entre 2, 3. 4 entre 2, 2, menos un medio, ¿no? Más, menos 8 entre 2, 4. 10 entre 2, 5. Más los 3 quintos, más un quinto, menos de este paréntesis más pequeño, de este de aquí, ¿qué podemos hacer? Pues sacar la raíz. ¿Cuál es la raíz de 9? La raíz de 9 es 3, porque es un número que multiplicado por sí mismo da 9. 3 por 3, 9. Y ahora vamos a hacer las operaciones de las fracciones, todas las sumas y restas que se involucran ahí. Entonces primero vamos a hacer esta de aquí. 3 medios menos un medio, pues vamos a hacer solamente la operación con los números de arriba, porque los números de abajo son iguales. Entonces 3 menos 1, 2. 2 medios. Más. Voy a dejar el corchete. Estos también son iguales, entonces solamente con los de arriba. ¿Sale? Nada más cuidado con este signo. Menos 4 más 3 es menos un quinto. Más, este un quinto no tiene con quién, entonces aquí lo dejamos solito. Menos 3 menos 2, 1. ¿Sale? ¿Y qué puedo observar aquí? Aquí puedo observar que tengo un quinto menos un quinto. 1 menos 1, 0. Y luego aquí tenemos 2 entre 2. 2 entre 2 es 1. Entonces 1 menos 1 es 0. Y menos 0 es 0 porque recordemos que el 0 es neutro y no lleva signo. Y eso significa que la respuesta es el inciso C. Todas estas operaciones que tiene el examen hay que hacerlas poco a poquito, con paciencia, ¿va? Pasamos a la pregunta 2. Dice, si en la expresión 7 menos 2 por 4 menos x, x toma el valor de 5, el valor numérico de la expresión es... Este tipo de redacción es muy común en el examen y lo único que nos está diciendo es que x ahora va a ser 5. Entonces en lugar de poner esta x le vamos a poner el 5. 7 menos 2, 4 menos 5. Y resolvemos siguiendo la jerarquía como en el ejercicio anterior. 4 menos 5 pues es menos 1, porque 5 menos 4 es 1, pero son más los negativos. Entonces menos 1. Y luego multiplicamos. 2 por 1, 2. Menos por menos, más. Y 7 más 2 son 9. Por eso la respuesta sería el inciso D. Siguiente pregunta. Muy bien. La pregunta 3 habla sobre el binomio de Newton. Entonces lo que tenemos que hacer primero es, pues el triangulito de Pascal, si gustan. Yo lo que haría sería hacer el triángulo de Pascal o sacar los exponentes. En este caso, por cómo son las opciones, todas tienen el mismo exponente, entonces todos van a tener b cuadrada. Entonces no me ayuda muchísimo, pero vamos a ver más o menos cómo funciona, ¿sale? Entonces el triangulito de Pascal me dice que va a ser 1, 1, 1. Siempre se ponen esos tres unos. Y siempre en las orillas hay unos, ¿sale? Entonces, ¿cómo obtengo el resto de información? Pues sumando los anteriores. 1 más 1, 2. Pongo unos en los extremos. 1 más 2 son 3. 2 más 1, 3. ¿Cuándo termino? Cuando encuentro el primer número, este después del 1, es igual al exponente. En este caso ya terminé. Y me pide el tercer término. Entonces el tercer término es este 3.
significa que mi coeficiente va a ser 3 veces un valor que involucre a la b cuadrada y un valor que involucre al menos 5. No sé cuántas veces, no sé con qué exponente cada uno, pero así tiene que ir. Y eso significa que está súper descartada la C y la D. Además, los exponentes por el signo este cambian o se mantienen los signos a partir de qué tipo de exponente es. Como es un exponente impar y el signo es negativo, pues va a iniciar positivo, negativo, positivo, negativo. Si el exponente fuera par, se va a conservar eso, pero si el signo fuera positivo, todos serían positivos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en este caso, como es el tercer término, dice que va a ser positivo, y entonces la respuesta sería la B. ¿Sale? Muy bien. Pasemos a la pregunta siguiente. 4. ¿Cuál es la simplificación de la expresión? Si observamos, eh, aquí hay como una multiplicación arriba y abajo tenemos una resta nada más. Entonces, como lo quiero simplificar, quiero que algo de arriba se elimine con algo de abajo. La cosa es que la parte de arriba ya está separada en dos multiplicaciones. Ya no puedo separarla más, pero la parte de abajo quizás sí. Entonces, ¿qué puedo observar sobre el 8 y el 10? Que ambos son números que se pueden dividir entre 2. Entonces, como ambos se pueden dividir entre 2, yo puedo escribir esto como 3x menos 4x más 5y, que está igualito, entre 2 veces 8 entre 2, 4x, 10 entre 2, 5y. ¿No? Y decimos, ay, pues sí se parecen, ¿no? O sea, sí tengo 4x arriba y 5y arriba, pero tienen signo diferente. Entonces, ¿qué pasa si tiene signo diferente? Pues le podemos cambiar el signo. Le cambio el signo aquí, aquí, pero también tengo que cambiar el signo al 2 de afuera. Y entonces, ya ahora sí se van a poder eliminar estos y va a quedar como 3x entre menos 2, que es lo mismo que menos 3x entre 2. Y sería el inciso D. ¿Va? Siguiente. 5. ¿A cuánto equivale A en la ecuación? La verdad es que este tipo de expresiones pueden ser tardadas si las hacemos como que muy poco a poquito. Pero este ejercicio es famosísimo, pero famosísimo en el examen. ¿Por qué? Porque hay muchas maneras de resolverlo. Podemos tratar de hacer la suma de las fracciones, despejar A, podemos sustituir valores, o lo que a mí me gusta es simplificar esta fracción. 12 quinceavos tiene dos números que se pueden dividir entre 3. 12 entre 3 son 4. Y 15 entre 3 son 5. 4 quintos. Entonces, ¿qué puedo observar? Que este 4 quintos yo lo puedo obtener de esta fracción que tiene los quintos, ¿no? Porque tiene todo el sentido del mundo, tiene el 5 y el 5. ¿Y cómo lo puedo obtener? Pues para que esto de arriba, para que a más 1 al cuadrado sea igual a 4, ¿a cuánto tendría que valer? Pues a tendría que ser igual a 1, para que 1 más 1 sea igual a 2, y 2 al cuadrado sabemos que es 4. Y funciona, la respuesta es sí, porque si a vale 1, la otra fracción va a quedar como 1 menos 1, que se va a hacer 0, y se elimina la fracción de los tercios. Entonces por eso la respuesta es la D. Pero si tú quisieras resolverlo haciendo el despeje, lo ideal sería hacer la suma de las fracciones. ¿Sale? Cruzadito. Entonces queda 3 por a más 1 al cuadrado más 5 por a menos 1 al cuadrado. Todo esto entre 15 igual a 12. Entre 15. Y como estos denominadores son iguales, los podemos eliminar. Y ya nada más tendríamos que multiplicar todo lo de arriba, sumar y igualar al 12. Es decir, voy a tener a más 1 al cuadrado por 3, a menos 1 al cuadrado por 5. Todo lo que salga de ahí se suma, juntan las a's, juntan los números sueltitos y así. Y todo eso nos va a quedar con una ecuación cuadrática que claro que podemos resolver. ¿Sale? Pero mi recomendación, lo más sencillo es que busquen el camino más fácil. Este tipo de cosas, cuando tienen exponentes cuadrados y además solamente me piden el resultado de una variable,
quizás lo ideal sería o usar las opciones o ver otro método, ¿sale? Entonces no se compliquen, traten de que las matemáticas sean esa parte segura de su examen, de que, ay, estas preguntas las voy a tener bien sí o sí, para que sea mucho más fácil enfocarse en otras materias que podrían complicárseles un poquito más. ¿Va? Vamos a pasar entonces a la siguientísima pregunta, que sería la pregunta número 6. 6. ¿Qué valores puede tomar x en la siguiente expresión? ¿Y qué expresión es? Pues resulta que la expresión que tenemos en nuestro examen es una inecuación, ¿sale? Y es una inecuación, ¿por qué? Porque no tiene el símbolo del igual. Siempre que tenga una flechita va a ser una inecuación, ¿sale? Entonces, en el examen, esta inecuación está dada por la siguiente expresión, que dice 2x, ¿sale? Encuentro mi mouse. Es que a veces escribo y acá está. 2x menos 1 es mayor que 3x menos 2. Esa es la expresión que menciona. Y es un despeje muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es, paso número 1, juntar las x. Este 3x lo voy a pasar para acá y este numerito para acá. ¿Con qué? Con la operación contraria. Aquí está sumando, entonces va a pasar restando. Y aquí está restando, va a pasar sumando. Sería 2x más, bueno, no es cierto, menos, ¿no? Dijimos menos 3x, porque dijimos que pasa restando, mayor que menos 2 más 1. Ese es el que sí se pasa sumando. Y va a quedar como 2 menos 3 menos x es mayor que menos 2 menos 1. Bueno, menos 2 más 1. Pero 2 menos 1 es 1 negativo. Y la cosa es que yo necesito el resultado positivo, porque necesito la x positiva. Aquí no dice cuánto es menos x. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar los signos. Los dos. No puedo cambiar solamente uno, los dos. Y si cambio los signos, tengo que cambiar la flechita. Y entonces la respuesta es el inciso B. ¿Sale? ¿Por qué se cambia la flecha? Porque aquí estamos hablando de que en la recta numérica, aquí está el menos 1 y aquí está el 1, ¿no? Entonces dice que si yo estoy viviendo aquí en el menos 1, pues x, la x negativa, es más grande que el menos 1. Este es el valor de menos x. Pero yo quiero la x positiva, no quiero la negativa. Entonces, si yo le multiplico, voy a tener ahora aquí la x positiva con el 1, pero quiero ahora para el otro lado. No, quiero lo contrario. Entonces, por eso tiene que cambiarse la flecha, porque quiero lo contrario. ¿Sí? Estamos haciendo la operación inversa. Muy bien, vamos a pasar a la pregunta 7. Dice, en un examen hay preguntas de 12 y 7 puntos. Si el total de preguntas son 10 y el total de puntos 100, ¿cuántas preguntas hay de 7 puntos? Este es un sistema de ecuaciones y entonces tenemos las preguntas tipo A y tipo B. Y como son 10 preguntas en total, pues A más B es igual a 10. Esta es una ecuación sobre la cantidad de preguntas que hay en el examen. ¿Sale? Pero tenemos una segunda ecuación, que va a ser la ecuación sobre los puntos. Supongamos que las preguntas A son las de 12, entonces 12A, y las B son las de 7, 7B. Y si yo sumo los puntos, pues me van a dar 100 puntos. ¿Por qué lo escribo como 12A y 7B? Porque A es la cantidad de preguntas. ¿Sí? Es como ir a la tienda. Si yo sé que, no sé, las sabritas cuestan 12 pesos, ¿no? Las sabritas cuestan 12 pesos. Entonces, A es la cantidad de bolsas de sabritas que voy a comprar. Y B son los churrumais, ¿no? Y los churrumais cuestan 7 pesos. Y entonces, yo compré cierta cantidad de bolsitas de churrumais. Entonces, si yo sumo la cantidad de bolsitas de sabritas y las de churrumais, en total me da 10. Pero si quiero saber cuánto dinero me gasté, pues tengo que multiplicar el costo de cada bolsita por el tipo de bolsita y luego sumarlas. Por eso es 12A más 7B y el resultado es 100 porque ya sabíamos de antemano que ese es el total de puntos. ¿Cómo obtengo
entonces la cantidad de preguntas que hay de 7 puntos. Es decir, ¿cómo obtengo la B? Pues tenemos que eliminar el valor de A. Para eliminar A, yo necesito que al hacer una suma o resta, pues elimine. Entonces, ¿cuántas A's necesito quitarle a las 12A? Pues 12. Entonces vamos a tener que multiplicar esta ecuación por 12 negativo para obtener menos 12A. Pero si hago eso, también obtengo menos 12B. Y también obtengo menos 120 puntos. Y no pasa nada, no pasa nada. Todo va a estar bien, todo va a estar bien, ¿sale? Entonces, al hacer esta operación, 12 menos 12 se eliminan las A's. 7 menos 12 son menos 5B. Y 100 menos 120 son menos 20. Y al despejar aquí, este menos 5 se va a pasar dividiendo, ¿sale? Menos entre menos es más y 20 entre 5, 4. Y entonces son 4 preguntas de 7 puntos, que sería el inciso A. Y ya una vez obteniendo las preguntas de 4 puntos, pues ya puedo obtener las de 7 puntos, perdón, puedo obtener las de 12. Este tipo de método de solución se llama reducción o suma y resta, pero hay muchísimos otros métodos de resolución. Ya ustedes pueden elegir cuál les sea más cómodo. Pueden usar métodos gráficos, pueden hacer sustitución, igualación. Hay métodos más avanzados como la regla de Kramer, hacer matrices y usar algún método matricial como Gauss-Jordan o un pivoteo parcial. Ya la resolución de sistemas de ecuaciones de varias variables va a quedar en su decisión. ¿Sale? Muy bien, pasemos a la pregunta 8. Dice, resuelve el sistema de ecuaciones, que es muy similar al anterior. Entonces lo que vamos a hacer es primero observar. ¿Qué observamos? Que tenemos 2j menos k igual a menos 1 y 3j menos k igual a 2. ¿Qué tienen en común? Ambos tienen la misma cantidad de k. Y entonces lo que podemos hacer es restarlas para que se eliminen. Lo que voy a hacer para restar más fácil es cambiarle el signo a una ecuación. ¿A cuál? A la que quieran. Yo le voy a cambiar el signo a la primera. Entonces va a ser, es positivo, entonces se hace negativo, es negativo, se hace positivo, es negativo, se hace positivo. Y luego lo voy a sumar. Porque es mucho más cómodo cambiar el signo y hacer una suma que hacer una resta. Creo yo. Es una opinión personal. ¿Va? Entonces 3j menos 2j, 1j. K menos k, se eliminan las k. 2 más 1, 3. Y entonces tengo 3j, que es la A, y ya acabé. Y ya no necesito saber cuánto vale k, porque las opciones ya tienen que todas son distintas. Si por alguna razón resuelvo y digo, ay, es que sigo sin saber cuánto vale k, o sea, lo necesito, pues ya de ahí sustituimos en la ecuación que quieran y ya de ahí sale k. No es necesario volver a hacer el sistema, ¿sale? Pero si quisieran volver a hacer el sistema, lo pueden hacer como la pregunta anterior. Muy bien, va, siguiente. 9. ¿Cuáles son los ceros de la gráfica? Los ceros de una gráfica son las soluciones, pero también son los cruces en el eje X. Entonces, el eje de las X es el eje horizontal, que es este, y los cruces en este caso son este de aquí y este de aquí. En menos 1 y en 1, 2, 3. Entonces sería x igual a menos 1 y x igual a 3, que sería el inciso B. Y funciona siempre. Siempre que me pidan soluciones, ceros, cruces en el eje de la X o raíces, cuando se trata de una ecuación cuadrática como esta, entonces se trata de estos casos, ¿va? Ese punto en específico. Pasemos a la siguientísima pregunta. 10. ¿Cuál de las siguientes funciones son decrecientes en todo su dominio? ¿Qué significa decrecer? Pues es lo contrario a que crece, ¿no? O sea, es lo más obvio, es lo que nuestro cerebro dice, pues que va para el otro lado, que baja. Entonces, las gráficas se leen de izquierda a derecha, normal, como toda la vida. Entonces, si yo empiezo en este punto, veo que voy hacia arriba. Este de aquí sube. Si empiezo aquí, voy hacia abajo, entonces está baja. Si empiezo de aquí, esta de aquí va para acá, entonces esta sube. Y si empiezo de aquí, esta va hacia acá, entonces en algún punto baja.
Entonces las que decrecen en todo su dominio son la 2 y la 4. Y la 2 y la 4 es la respuesta C. ¿Sale? Bien. Pregunta 11. Si la función f de x igual a x cuadrada menos 1, ¿cuánto vale x más 1? ¿No? O sea, la función evaluada en x más 1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sustituir. Entonces, en lugar de poner x nada más, voy a tener que poner x más 1. Eso sería x más 1 al cuadrado, dice aquí, menos 1. Y resolvemos. ¿Cómo se eleva al cuadrado? Hay varias opciones. Si quieren hacerlo manual, sería x más 1 por x más 1. Y luego le restan este 1 de aquí. Y si no, lo que pueden hacer es usar los productos notables, que dicen que es el primer término al cuadrado más 2 veces multiplicar el primero y el segundo, x por 1, x por 2, 2x, más el último término al cuadrado, 1 al cuadrado, 1. Y le restamos este 1. 1 menos 1, 0. Entonces sería x cuadrada más 2x. Y sería el inciso D. ¿Sale? Muy bien. Pregunta 12. Un número, al sumarle su cuadrado, se obtiene como resultado 42. ¿Cuál es este número? Entonces, a un número que no conozco, supongamos x, le sumamos un número al cuadrado. El mismo número. Y el resultado es el 42. Y yo quiero saber qué número es este. Entonces lo que podemos hacer es una ecuación cuadrática. Esta ecuación sería x cuadrada más x, este 42 lo podemos pasar restando, menos 42 igual a 0. Y voy a pensar, ¿sale? Voy a pensar en dos números que multiplicados me den 42, ¿sale? Y su diferencia sea de 1. En las tablas de multiplicar, ¿qué números me dan multiplicados 42? Pues podrían ser 21 por 2, ¿sale? O podrían ser 3 por 14, por ejemplo. O una famosa, 6 por 7. Y 6 por 7, la diferencia es 1. Entonces uno es 6 y el otro es 7. Este es más y este es menos. 6 por 7, 42. 7 menos 6, 1. Y entonces las soluciones son x igual a 6 y x igual a menos 7. Y la solución que está disponible es esta, la del 6. Y lo podemos pensar así de fácil. Un número, 6, al sumarle su cuadrado, pues ¿cuánto es? 6 por 6 son 36. Y 36 más 6, 42. Si ustedes no quieren hacer la ecuación cuadrática, pueden hacer eso. De que 1 más 1 al cuadrado. No, pues esto es 2. 2 más 2 al cuadrado. Ah, pues esto de aquí es 6. 3 más 3 al cuadrado. No, pues que esto de aquí es 12. 4 más 4 al cuadrado. No, pues es que esto de aquí es 20, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? 5 más 5 al cuadrado, pues serían 30, ¿no? Y ya si ustedes quieren hacer el extra, el del 7, el 7 más 7 al cuadrado, pues también lo podrían hacer sin ningún problema, ¿no? Y entonces de aquí dicen, ah, pues de aquí son 56, me pasé. Pero pues es obvio, llegan en el 6. No es tan tardado, es muy rápido, pero para poder hacerlo así de rápido como por sustitución, necesitan sí o sí saberse los números al cuadrado. Yo la verdad es que recomiendo mucho para cualquier tipo de examen de admisión que involucre matemáticas, saberse las tablas, al menos hasta el 15, y los números al cuadrado también como hasta el 15, porque ayuda para hacer un montón de operaciones de este tipo, ¿sale? De que, ay, no sé qué hacer, deja, luego mano. Entonces ayuda un montón, ¿va? Muy bien, vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es la distancia entre los puntos? ¿Cómo se calcula la distancia entre puntos? Pues es una resta. Y en este caso vamos a hacer como una grafiquita. Vamos a ver dónde están los puntos para que sea mucho más fácil de hacer. ¿Sale? Dice que el punto es el 0, 10. Entonces el 0, 10. Más o menos aquí. 0, 10. Y el otro es el 0, 5. Entonces está aquí a la mitad. Y yo quiero saber la distancia entre ellos. ¿Cuánto hay de aquí a aquí? Como la coordenada de las x es igual, entonces solamente me voy a enfocar en la de las y. Es decir, 10 menos 5, 5. Y esa es la distancia entre estos puntos. Pero esto solamente ocurre
cuando coinciden en una coordenada. Cuando la coordenada de las x es x, o sea, que las x son iguales o que las y son iguales. No funciona si, por ejemplo, tuviera 0, 10 y 5, 0. Ahí ya es distinto, se tiene que calcular a fuerzas con la fórmula. Acuérdense que la fórmula de la distancia viene del teorema de Pitágoras y dice que la distancia es la raíz de la diferencia en x al cuadrado más la diferencia en y al cuadrado. ¿Sale? Muy bien. Siguientísima. 14. ¿Cuál es el centro de la elipse? Creo que esta es de mis preguntas favoritas que han ocurrido en el examen real, porque justo habla sobre el centro de la elipse, viene la elipse y además ponen los ejes para que sea mucho más fácil de encontrar. Y entonces el centro es este. Y ya nada más, este ejercicio no entraría, por ejemplo, en el temario. O sea, si yo lo clasificara, yo no lo clasificaría como una pregunta sobre la elipse. Lo clasificaría como una pregunta sobre puntos en el plano cartesiano o encontrar un punto, porque lo importante de esta pregunta es justo cuál es este punto. Entonces, este punto es la coordenada 1 en x y 1 en y. 1, 1, que sería el inciso D. ¿Sale? Ya es más difícil encontrar el centro de la elipse si me dieran, por ejemplo, la ecuación. Pero es algo que vamos a ver en el futuro, en una pregunta más adelante. Muy bien, siguiente. 15. ¿Cuál es la distancia de 3, 5, 2 menos 1? Como mencionábamos en la pregunta 13, es una fórmula, la distancia. La distancia habla sobre el cambio de el valor en x al cuadrado más el cambio del valor en y al cuadrado. Es el cambio en x, este de aquí, el cambio en y, este de acá, y es al cuadrado porque viene justo del teorema de Pitágoras. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, a mí se me hace más fácil para calcular los cambios, poner una coordenada debajo de la otra, y luego le cambio el signo a una, porque calcular el cambio, o sea, el delta x, es x1 menos x2 o x2 menos x1, es lo mismo, porque vamos a elevar al cuadrado. ¿Sale? Oficialmente tiene que ser esta es la oficial. Y solo está permitida la otra, la de 1 menos 2, cuando elevamos al cuadrado. Entonces lo que voy a hacer aquí es cambio el signo de una, por ejemplo este, y lo sumo. 3 menos 2, 1. 5 más 1, 6. Y este es delta x y este es delta y. Y ya nada más al cuadrado y se suman. Entonces sería 1 más 36, que serían 37. Y la respuesta sería la D. Normalmente sobre estas preguntas de distancia, el examen siempre suele poner dos. Una sobre aplicar la fórmula completa y otra que lleva ceros. Pero no es una regla general. Lo que sí es que siempre vienen preguntas sobre distancia entre puntos. ¿Va? Vamos a pasar a la pregunta 16, que dice, ¿cuál es la pendiente? La pendiente es la inclinación que existe en una recta. Entonces, en este caso, yo lo que tendría que hacer es usar la fórmula de la pendiente, que dice que es el cambio en y entre el cambio en x. Y esta ya no la sabemos, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es justo calcular los cambios como el anterior. Menos 5 y el 0, 0. Le cambiamos el signo a una. ¿A cuál nos conviene cambiarle el signo? Pues claro que a la negativa. Y lo sumamos. Entonces sería 5, 5. Este es el cambio en x y el cambio en y. Y nada más hay que dividir. 5 entre 5, 1. Entonces la pendiente es 1. Si ustedes tienen un plano cartesiano y quieren poner los puntos y luego dibujar la recta, van a observar que por cada cuadrito en x se sube un cuadrito en y. Y entonces a eso se refiere con que la pendiente es de 1. ¿Sale? Siguientísima pregunta. 17. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones representa la ecuación general de la circunferencia con centro en HK y radio R? El centro HK y el radio R me parece algo que está como de más. Esta en particular, o sea, el examen pone esta en particular, este ejercicio, para que nosotros digamos, ay, es que, ¿cuál será? ¿Cuál será? Entonces, en este caso, se habla de que no está centrada en el origen, o sea, es una ecuación genérica. Pero, ¿qué dice la ecuación de la circunferencia? Si yo pienso en la ecuación sin resolver, con el HK es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrada.
Esta es la ecuación que yo debería de buscar, pero no tengo ni h's, ni k's, ni r's en las opciones, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Paso número 1, descartar opciones. ¿Qué puedo descartar? Todas aquellas que no tengan el más entre los términos al cuadrado. Entonces aquí tengo menos y menos. Se descarta la A y la C. ¿Qué más puedo descartar? Pues resulta que la ecuación de la circunferencia siempre es X así solita y Y solita. Es decir, los coeficientes de X y Y no son variables que cambien, o sea, no son constantes, no es un número ahí existente. Entonces también se descarta la D porque tiene AB. Entonces la respuesta es esta. Y la verdad es que a mí sí me molesta un poquito la redacción de esta en particular, pero viene de justo esto, porque, por ejemplo, si fuera centrado, supongamos en el 1, 2, ¿no? 1 menos 1, para que sea más fácil, y que el radio sea 1. Entonces la ecuación sería x menos 1 al cuadrado más y más 1 al cuadrado igual a 1 al cuadrado. Y resolvemos. Nos queda x cuadrada menos 2x más 1 más y cuadrada más 2y más 1 igual a 1. Juntamos y acomodamos. Sería x cuadrada más y cuadrada menos 2x más 2y. Este 1 lo paso restando, entonces más 1 igual a 0. Este de aquí es la x cuadrada que ya tenemos. Lo voy a poner con otro colorcito para que sea más fácil de identificar. O sea, esta es la x cuadrada de la ecuación. Más y cuadrada. Más dx, donde d es menos 2. Más ey, donde e es 2. Más f, donde f es 1. Estos valores del 2 y el menos 2 y el 1 son los números, los valores constantes. Entonces por eso pueden llevar la letra. Pero x y y solitas, así las que llevan los cuadrados, no llevan otro valor. El coeficiente es 1. Por eso se descarta la d, porque el coeficiente es 1. ¿Sale? Bien. Siguiente. 18. ¿Cuál es la ecuación de la circunferencia centrada en el origen y de radio 1? Ya habíamos mencionado en la pregunta anterior que la ecuación de la circunferencia es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a 1. Al radio al cuadrado, perdón. Donde h, k es el centro y r es el radio. ¿Sale? Y entonces en este caso, si está centrada en el origen, ¿qué significa eso? Pues que el origen es la coordenada 0, 0 y ese sería el centro. Entonces sería x cuadrada más y cuadrada igual a el radio, que en este caso sería 1 al cuadrado, que es 1. X cuadrada más y cuadrada igual a 1. Y sería la respuesta A. Casi siempre en este tipo de ejercicios, pues igual, descartamos las que lleven los negativos y ya nada más checamos qué onda con lo del radio. Y creo que son el tipo de ejercicios más fáciles que hay en el examen. Siento que la manera de preguntar es muy directa para todos los ejercicios que son de analítica, es decir, de circunferencia, elipse, hipérbola. Eh, a veces la parábola es de la que lleva más variaciones, pero casi siempre se preguntan el mismo tipo de situaciones. Eh, cómo funciona la ecuación y cambian muy poquito los valores y todas las ecuaciones de las cónicas se parecen. Entonces nada más hay que tener cuidado. ¿Sale? Repasen muy bien la parte teórica. Si conocen la parte teórica les va a ir súper bien porque nada más se trata de saber que si el signo, que qué significa lo que está después del igual y cosas así. Muy sencillitas, ¿va? Igual en el blog que tenemos en nuestra página web, unam.escapacitacion.com, pueden encontrar un escrito sobre las cónicas, porque creo que es de lo que más se llega a dificultad. Bueno, eso y trigo es de lo que más se dificulta en el examen de la UNAM. Entonces pueden checar ahí puse algunos tips de cómo identificar las preguntas, que es lo importante, y además ejemplos de preguntas de exámenes reales. ¿Va? Muy bien, pasamos a la pregunta 19. Simplifica 7 a 4 menos 8 a 2 menos... Y luego tenemos un paréntesis. ¿Ese paréntesis está haciendo algo? O sea, ¿afecta? La respuesta es sí, porque tiene un signo menos. Este menos va a multiplicar a este y a este término. Entonces vamos a multiplicarlos.
Entonces los primeros dos valores van a quedar igual. Menos por más, menos 16a cuadrada. Menos por menos, más 9a a la 4. Y luego vamos a agrupar información. Es decir, las a's a la 4 van a trabajarse juntas y las a's a la 2 también entre ellas. 9 más 7 son 16a a la 4. 8 más 16 son 24a a la 2, pero las dos son negativas. Entonces la respuesta debe ser el inciso A. ¿Sale? Muy bien. Pasemos a la siguiente, la 20. ¿Cuál es el centro de la elipse? Pues lo que mencionábamos, que el HK, ¿no? Pero el HK siempre acuérdense que se escribe como X menos H, Y menos K. Entonces, como el centro es de la forma H, K, en positivo y lo cambiamos, siempre va a ser con el signo contrario. Entonces, el centro en este caso va a ser el menos 2, 7, que sería el inciso C. ¿Sale? Y funciona para todo. Centro de la elipse, de la circunferencia, de la hipérbola y para los vértices de la parábola. ¿Sale? Por ejemplo aquí, el centro de la hipérbola, como mencionábamos en el ejercicio anterior, lo único que tendríamos que hacer es cambiar estos signos. ¿Sale? El signo del menos 1, pues ahora va a ser 1 positivo, entonces se descarta la C y la A. Y el signo del 3 va a ser negativo, entonces se descarta la D y la respuesta sería el inciso B. Y ya acabé. 22. Dada la función f de x igual a 3 veces el seno de 2x, ¿cuál es el rango? Este valor de aquí, el 3, es la amplitud. ¿Sí? Y entonces esta amplitud es que tanto se abre, ¿no? Entonces, el seno dice que de lo original, sabemos que el seno es como una función así. Esto de aquí, en lugar de ser 1, ahora va a ser 3. Y en lugar de ser 1, acá van a ser 3 también para abajo. A partir del eje de las X, ¿no? Entonces ahora el rango va a ser de 6. ¿Sale? Porque el rango es que tanto aumenta, bueno, que tantos valores tenemos en el eje de las Y. Es todos los valores que toma la Y, ¿no? El eje Y. Entonces la respuesta es la A. Y siempre podemos en una función trigonométrica encontrar el rango como 2 veces la amplitud. ¿Sí? Porque la amplitud se mide a partir del centro hasta la parte más alta o más baja de nuestra función trigonométrica del seno y del coseno. ¿Sale? Muy bien. Siguientísima. 23. ¿Cuál es la derivada de f de x igual a x cúbica? Estas preguntas ya solamente son de área 1, 2 y 3. Si tú estás en el área 4, ya estas preguntas no te corresponden. El área 4 no lleva cálculo, ¿ok? Bien. Entonces, área 1, 2 y 3, ¿cuál es la derivada? Esta es una derivada clásica de x a la n. Y el x a la n se deriva como nx a la n menos 1. Es decir, el exponente se baja, entonces este exponente va a ser 3. Y al exponente le restamos 1. 3 menos 1, 2. 3x cuadrada. Y esta de aquí es la derivada de la función, que se representa con ese apostrofín. Entonces la respuesta es la A. No se llama apostrofín, se lo dije de cariño, ¿ok? Es una apóstrofe, pero le digo apostrofín a veces. Pero no necesariamente se tiene que identificar así. Hay otras maneras de escribir que estamos derivando, dependiendo de eh, pues el contexto, ¿no? Depende de quién haga el examen, los ejercicios, etcétera. Para el examen de la UNAM se usan los apóstrofes porque es mucho más fácil indicar cuántas derivadas vamos a realizar, porque también se pueden hacer derivadas múltiples. Bien, pasamos a la 24. ¿Cuál es la derivada de e a la 3 a la x a la 5? O sea, es una función exponencial elevada a una función con un exponente. Entonces, la exponencial siempre tiene una derivada especialita, ¿no? Muy linda. E a la x se deriva como e a la x. Pero
cuando la x está solita. En este caso no está solita, entonces ¿qué tendríamos que hacer? Pues vamos a hacer algo que se llama regla de la cadena. La regla de la cadena dice que si yo tengo e a la u, entonces la derivada va a ser e a la u por la derivada de u. ¿Sí? Entonces en este caso u es 3x a la 5 y otra vez es la derivada del x a la n, ¿sale? Que es n por x a la n menos 1. Se baja el exponente, entonces la derivada de u va a ser 3 por 5 x y al exponente le restamos 1, que sería 3 por 5, 15. 5 menos 1, 4. Entonces, esta es la derivada de u. Y tiene que estar multiplicando a el e a la u, al original. ¿Sale? El original. Entonces, lo único que buscamos es que venga este con el original. ¿Sale? Entonces, descartamos la d. La a sí tiene este de aquí, pero además tiene un extra. Entonces, tampoco es la a. Y este, el exponente es 5, no es 4. Entonces, la respuesta es la c. La regla de la cadena creo que es de las reglas de la derivación que pueden costar más trabajo al inicio de recordar. Pero recuerden, si tengo una función que depende de otra función, entonces siempre va a ser la derivada de la original por la derivada de la función que está ahí compuesta, de la función chiquita, por decirlo de alguna manera. ¿Sale? Entonces la original por la otra. ¿Sale? Bien. Pregunta 25. Estas ya nada más son de área 1 y son de integrales. Claro que les dejé las integrales a ustedes. Pero son integrales muy sencillas. Esta es de formulario. Si no se la saben, hay que practicar el formulario. Siempre la integral de a a la u va a ser, ¿sale? Bueno, a la u de u, ¿sale? Como formulario, así viene, ¿sale? No le voy a mover nada más. Es justo el logaritmo natural, ¿no? Involucra el logaritmo natural. Entonces va a tener a la u entre el logaritmo natural de quién creen, de a o de u, de la variable o de la constante. Pues resulta que es de la constante, porque no tendría sentido que sea de la variable, ¿sale? Entre el logaritmo natural de a más la constante de integración, ¿sale? Entonces por eso la respuesta tendría que ser el inciso D. ¿Cómo sé que es entre eso? Bueno, pues porque por ejemplo cuando hacemos, esta es una función exponencial, entonces la exponencial famosa es e a la x. Y como en la derivada, o sea, la derivada no afecta a la exponencial e a la x, sabemos que si yo hago e a la x y lo derivo, pues sale e a la x. La integral es la operación contraria. Entonces, esto de aquí es e a la x de x y me tiene que dar e a la x. Si yo sigo este concepto, es e a la x entre el logaritmo natural de quién. Dijimos que tendría que ser del número constante, no de la x, del número que es fijo, entonces de la e, más la constante de integración, obvio, ¿no? Porque esta es una integral indefinida. ¿Qué pasa? Que el logaritmo natural y la e son opuestos, ¿sale? Entonces, como son opuestos, se eliminan. Y por eso de aquí nada más queda el e a la x más la constante de integración. Por eso la respuesta en efecto siempre va a ser con el logaritmo natural del número constante, ¿sale? Esta pregunta ha venido en distintas variaciones. Una de las famosas ha sido la integral de 5 a la x de x, ¿sale? Entonces sabemos que esta integral tendría que ser 5 a la x entre el logaritmo natural de 5 más la constante de integración, ¿sale? A veces, cuando no sabemos cómo se tiene que hacer la operación, hay que pensarlo en el contrario, ¿no? O sea, ¿cómo llego? Como cuando se nos olvida cómo dividir y decimos, bueno, voy a llegar multiplicando y nos aventamos toda la tabla de multiplicar, igualito. Solo que aquí la operación contraria es la derivada, entonces hay que tener cuidado, ¿va? Y nuestra última pregunta, la 26. ¿Cuál es el resultado de la integral? Esta es una integral definida porque tenemos los límites establecidos, entonces lo primero que vamos a hacer es integrar el x a la n. La integral de x a la n es, al exponente le vamos a sumar 1. Acuérdense que en la derivada le restábamos, entonces ahora le vamos a sumar. Y
en la derivada multiplicábamos. Entonces aquí lo contrario va a ser dividir entre el exponente así. Entonces vamos a tener x a la 2 más 1 entre 2 más 1, que sería x cúbica entre 3. Y esto lo vamos a evaluar desde el 1 hasta el 2. Entonces sustituimos. Sería 2 al cubo entre 3 y 1 al cubo entre 3. 2 al cubo son 8 y 1 al cubo son 1. ¿Pero qué se hace con esto? Pues al número de arriba le restamos el de abajo. Entonces 8 menos 1, 7 tercios. Y la respuesta sería el inciso C. Igual, ya era muy obvio. Ya cuando tenemos el 8 tercios y el 1 tercio, sabemos que no va a ser ni la A ni la B porque tiene que ser una fracción. Y como quedó aquí nada más el signo volando, pues nada más ahí sí tendríamos que tener cuidado de cuál se resta. Porque si lo restamos al revés, si yo hago 1 tercio menos 8 tercios, me queda el menos 7 tercios. Nada más hay que tener cuidado. Acuérdense que siempre es el límite superior menos el límite inferior. ¿Sale? Entonces, toda esta parte de cálculo a veces se siente un poquito difícil, pero hay que tener paciencia, más que nada. Si hay alguna cosa que se les complique, yo recomiendo checar formularios, hacer fichitas de estudio, cosas así. Y nosotros tenemos un curso demo. Entonces pueden checar, nos pueden mandar un mensajito y nosotros con gusto les damos el acceso. Y aquí mismo en nuestro canal de YouTube tenemos varios videos explicativos de, por ejemplo, guías pasadas. Entonces pueden checar ahí también más información. Si hay algo en específico que llegaran a necesitar, nos pueden mandar un mensajito por cualquiera de nuestras redes sociales y con gusto los vamos a atender, ¿va? Entonces espero que les haya salido súper bien, que tengan muchísimo éxito en sus otras materias y cualquier cosa estamos en contacto. Hasta la próxima.